Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen. Un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España. Conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotros un placer estar con ustedes. De nuevo vamos a pasar una horita divertida, agradable. Intentamos que sea cultural, tanto en lo gastronómico como en lo patrimonial, la historia. Y tenemos, como siempre, aquí a Juan Ignacio Vecino, que ya definitivamente creo que ha colgado la maleta de las fugas. Es que la he traspasado. ¿Las has pasado? Sí. Bueno. Pero la verdad es al que la haya cogido irá por rutas diferentes, me imagino. No lo sé dónde estará. A mí me dijo, bueno, ya que estás tú, me voy yo. Estoy hablando de Carmen. Sí, efectivamente. Que se está convirtiendo también en una experta en fugas. Sí. Iba a decir ahora a los oyentes eso, que empezaba contigo, porque la nueva candidata a fugada es Carmen. En este caso, según nos ha comentado, es porque nuestros oyentes no saben, pero Carmen es una gran aficionada al cante, canta muy bien y además pertenece a un grupo coral y tenían pues un concierto que dar y ha tenido que salir de Madrid. Esperemos pues que le vaya bien. Es una buena justificación. Sí, que triunfe y que nos congratulemos todos. Y que venga con voz. Y que venga con voz, porque si no, aquí de Miranda no queremos a nadie. Bueno, vamos a hablar hoy, querido Juan Ignacio, que estábamos comentando antes de fuera de micro, preparando el programa, de una ciudad que para mí es una gran ciudad en todo, en el aspecto cultural, en lo bonita que es su alegría que emana continuamente, las ganas que te dan de estar, de no irte, de pasear, de ilustrarte con la historia, en fin. Y además es que rebosa cultura por los cuatro costados. Por los cuatro costados. Además, después hablaremos, pero en este momento es la universidad más antigua de España, pero tiene una serie de características dentro de lo que es su patrimonio, que también hablaremos después, muy importante. Pues creo, señores oyentes, que ya lo saben. Efectivamente, estamos hablando de Salamanca y de su provincia. Que no hay que olvidar que hemos estado hablando de Salamanca capital en estos momentos, pero tenemos que dejar de viajar ni de pasar por Béjar o una Ciudad Rodrigo o una Alba de Tormes, en fin, son sitios que es pecado mortal el no estar por ahí. Además, Ciudad Rodrigo es una de las ciudades que está ahí en la candidatura para ver si la logran introducir para Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO. Es que se lo merece. Es un sitio increíble. Y luego además te puedes dar 5 pasos y ya estás en Portugal. Efectivamente. Bueno, Salamanca es la capital de la provincia homónima, como decimos siempre. Está situada en la comarca del Campo de Salamanca, en plena meseta norte y en el cuadrante noroeste de la península ibérica. Es la segunda más poblada de la comunidad tras la de Valladolid. Sus orígenes de la urbe se remontan a ayer, simplemente hace unos 2700 años, durante la primera edad de hierro, cuando los primeros pobladores de la ciudad se asentaron en el cerro de San Vicente, a la ribera del Tormes. Desde entonces, la metrópoli ha sido testigo del paso de diversos pueblos, vaceos, betones, romanos, visigodos y musulmanes. Fue Raimundo de Borgoña, yerno del rey Alfonso VI de León, el encargado de repoblar la ciudad durante el medievo y asentar las bases de la Salamanca actual.
Salamanca, como ya hemos comentado, alberga la universidad en activo más antigua de España, la Universidad de Salamanca. También fue fundada en 1218 por Alfonso IX de León sobre el germen de su estudio general y que fue la primera de Europa que ostentó el título de universidad por real cédula de Alfonso X el Sabio, con fecha 9 de noviembre de 1252, y por la licencia ubique docendi del Papa Alejandro IV de 1255. Ya se me ha olvidado el latín. Durante la época en la que fue una de las universidades más prestigiosas de Occidente, se hizo la fase popular que todos conocemos, o mucha gente, que es quod natura non dat, Salmántica non presta. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Salamanca está ligada a la historia universal por nombres propios como Antonio Nebrija, Cristóbal Colón, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, Fray Luis de León, Beatriz Galindo, Miguel de Unamuno, etcétera, etcétera, y no acabaríamos. En 1988 la ciudad vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con un importante patrimonio histórico, arquitectónico, entre los que destacan, y nos va a hablar de ellos más detenidamente, como siempre, Juan Ignacio, los nombro simplemente para que luego él nos cuente sus detalles, que es las dos catedrales, Vieja y Nueva, la Casa de las Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de San Esteban y las escuelas mayores. En 2002 fue nombrada junto con la ciudad belga de Brujas Capital Europea de la Cultura por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Y desde 2003 su Semana Santa está declarada de interés turístico internacional. Salamanca también cuenta con importantes instituciones científicas y centros de investigación, como por ejemplo el Centro de Investigación del Cáncer, entre otros muchos. Y la ciudad está considerada como el gran referente mundial en la enseñanza del español. Efectivamente. Y ahora, ya que no está Carmen, pues me voy a hacer un Carmen y no es precisamente un tipo de construcción de Granada, sino que voy a hablar de la toponimia. Entonces, si hablamos del origen toponímico de Salamanca, no es claro. Polibio de Megápolis y Estéfano llamaban a la ciudad el Mantiqué, nombre griego que ello significa tierra de adivinación. Por otra parte, Ptolomeo apela a una polis denominada por los baceos como el nombre de Salmántica o Salmantica. Tito Livio y Plutarco la llamaban Hermánica Poliética. La titula Salmantida o Salmantis. Es que la verdad es que tienen unos nombres también los topónimos monumentales. Incluso otros historiadores la denominan Selenium o Séntica. Algunos, como Justino y más tarde Ruy Méndez o Murillo, atribuyeron la creación de la ciudad a Teucro, hijo de Telamón, rey de Salmania, tras ser derrotado en la guerra de Troya, llegó a la península ibérica y fundó una ciudad que, recordando su patria, llamaría Salamática. Otra teoría a la que se puede recurrir es a la existencia de un dios de los primeros moradores, que eran pastores nómadas, agricultores, y que les llamaron Helman, cuyo nombre derivó del topónimo Helmática. El filósofo Martín Sánchez Rupérez aporta una nueva línea interpretativa que se resume en que el primer elemento de Salamanca, Sala, es la designación del vado de un río. Sal y él no pueden relacionarse lingüísticamente el uno a partir del otro. Respecto al segundo elemento, manda donde algunos creen ver el mismo elemento en el topónimo Talamanca del Jarama, entre paréntesis, para diferenciarlo, que a su vez coincidirá en su primer elemento con Talavera y en Simancas, todo lo cual resulta indemostrable, con lo cual cada uno que se haga su propia... Me lo has quitado la punta de la lengua, eso es decir, que cada uno se quede con la historia que mejor le parece, más le gusta o cree que realmente es la que es verdadera. Que en cualquier caso, o todas pueden ser verdaderas o todas pueden ser falsas. Pero bueno, lo que sí está claro es que los salmantinos y Salamanca, el Mántico, es un
topónimo que sí que se ha escuchado Bueno, bastante. ya sabes tú que por ahí dicen que hay tantos historiadores como mentiras hay Ya. en el mundo, con lo cual, bueno, pues, cada uno que se adapte a lo que quiera. Bueno. Para los que quieran ir a Salamanca, que sepan que tienen un clima cálido y templado constantemente. La lluvia en Salamanca cae sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. La temperatura media anual es de 12 grados y medio y en un año la precipitación suele ser, no llega de a 500 milímetros. El mes más seco es julio con 13 y en octubre la precipitación es cuando alcanza el pico con un promedio de 65 milímetros. Dicho esto, pues vamos a pasar a hablar hoy ya de nuestras denominaciones de origen. ¿Y qué tenemos hoy, Luis? Pues hoy vamos a hacer un aperitivito bueno, hoy una comidita buena, un pica pica. Vamos a empezar con unas legumbres maravillosas que por esa zona, Tierra de Sabor, es una zona donde las legumbres privan y vamos a hablar de una lenteja que no sé si conoce mucha gente, obviamente por esa zona seguro que sí, pero el resto de España, ¿qué es lo que intentamos llevar a todos nuestros oyentes? Porque nos escuchan de todas partes y sabemos que los de Orense tienen la oreja larga cuando hablamos de Tarragona, los de Tarragona cuando hablamos de Huelva, etcétera, etcétera, y así nos vamos cubriendo. Para eso, como siempre, ya sabes, Juan Ignacio, que traemos siempre a personas responsables en todo y que saben perfectamente de su producto más que nosotros. Hoy tenemos a Nicolás Armenteros, que es el secretario general de la IGP de la lenteja de la Almuña, que en estas lentejas, bueno, no voy a decir nada, que nos lo diga Nicolás. Además se pueden comer en cualquier época del año, ¿eh? Seguro. Vamos. ¿A que sí? Buenas tardes, Nicolás. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. A ver, pues que estamos aquí dilucidando sobre la lenteja de la Armuña y qué mejor que tú que nos cuentes un poquito sus cosas y sus características. Sí, bueno, pues la lenteja de la Armuña, como bien decíais en vuestro comentario anterior, Salamanca es una tierra que se ha caracterizado por tener una edafología y una climatología que han hecho que sus legumbres son bastante conocidas en general, sobre todo lógicamente en el sector. De hecho, allá donde hay aguas malas siempre hay una buena lenteja de la Armuña, porque precisamente esa finura, esa mantecosidad, cremosidad, integridad del grano que tienen, pues es capaz de superar a las aguas calizas, ¿no? Que son muy complicadas, ¿no? Para cocer las legumbres. Entonces eso ya dice mucho, ¿no? Estamos hablando de una lenteja con mucha personalidad, porque además de esto que acabo de decir, esa cremosidad y finura, ese buen paladar, tiene sabor, que es una de las cosas que, como decías antes, estamos en tierra de sabor, en Castilla y León, que ya van perdiendo muchas legumbres, sobre todo de importación. Yo no quiero hablar mal de nadie, simplemente tengo que, lógicamente, decir lo que hay y como profesional lo que yo veo, ¿no? Yo veo lentejas que son aparentemente muy bonitas, muy atractivas, muy bien seleccionadas, muy bien presentadas, pero luego les falta fondo, ¿no? Les falta sabor, les falta esa personalidad que tiene una lenteja que se prepara con un poquito de zanahoria y de puerro y 2 ajos, y un poquito de pimentón y sal, y está extraordinaria. Y no necesita, si no queremos, si no nos apetece, no necesita que le echemos morcilla o chorizo o costilla o tocino, ¿no? Podemos tener un plato muy agradable, muy saludable, muy sano, con una lenteja de la Armuña. Entonces, bueno, estamos ante, de hecho, es la primera lenteja española que consiguió el distintivo de indicación geográfica protegida ya hace más de 30 años, lógicamente. ¿Por qué? Porque teníamos que defendernos de aquellos que utilizaban nuestro nombre geográfico de la Armuña para vender otras lentejas similares. Es una lenteja castellana, es una lenteja verde, de un tamaño medio grande. Entonces, bueno, parecía que todas las lentejas en el mercado llevaban el apellido, ¿no? De Armuña o de Salamanca para
tratar de darle un valor a otras lentejas de otras zonas. La rubia, Y que se le conocía, ¿no? La rubia de... La rubia de la Armuña, efectivamente. Y eso fue el motivo de promover una denominación, en este caso una indicación geográfica protegida, una figura comunitaria, para que aquel consumidor que quiera tener todas las garantías cuando consume y cuando compra, adquiere la lenteja y quiere esta en concreto, realmente tenga toda la fiabilidad ante una contraetiqueta que dice indicación geográfica protegida, lenteja de la Armuña. O sea que, según nos estás comentando, Nicolás, el aspecto diferenciador, entre otros, pero muy importante, es el agua con el que se cultivan. Sí, bueno, el agua es importante en el cultivo, pero es tan importante o más cuando las vamos a cocer. Cualquier legumbre. Esto se puede aplicar a cualquier legumbre. La lenteja de la Armuña tiene, por su edafología, la Armuña es un terreno muy fértil, es un terreno de los más fértiles que tenemos en Castilla y León, y de por sí da esa calidad, ¿no? Por ese medio geográfico, esos suelos, esas aguas y esa climatología un tanto extrema, a lo mejor en los meses de invierno, con heladas, bueno, considerables cada vez menos por el cambio climático que vamos padeciendo, pero bueno, nuestra lenteja está 9 meses elaborándose en el campo y pasa de todo, pasa los 8 o 10 bajo cero, los años que se llegan en invierno, en enero, y luego tiene que aguantar los últimos días del ciclo pues con temperaturas de 30 a 35 grados. Entonces, ese es el medio. Y las parcelas, no todas las parcelas valen. Y ahí los agricultores, la mano del agricultor, de saber elegir cuáles son las parcelas que producen lentejas de calidad y cuáles tienen menos calidad, esa es la mano también del hombre. La semilla, esa rubia de la Armuña que hemos conservado y que hemos recuperado y la hemos registrado ya y tipificado para que se pueda diferenciar claramente del resto. Todos esos componentes que estoy citando son los que hacen que estemos ante una lenteja de muchísima calidad. Compite con cualquier lenteja que podamos poner de cualquier parte del mundo y tiene muchas veces, casi siempre, todas las de ganar. Lenteja rubia, pero que, ojo, que su tonalidad es verde claro, ¿no? Sí, es un verde claro. Uh-huh. Tiene unos caracteres diferenciadores que no suelen tener el resto de las lentejas castellanas. Las lentejas castellanas suelen ser verdes, sí, pero en el caso concreto de la lenteja de la Armuña, si nos fijamos bien, veremos que entre un 3 y un 4% de las semillas que llevan esos paquetes, esas bolsitas, muchas veces en bolsita de tela, con su contraetiqueta, llevan entre un 3 y un 4% de semillas que son jaspeadas, llevan pues una pigmentación de forma alagartada sobre la superficie, sobre ese verde de la semilla. Y eso es muy característico de la rubia de la Armuña. Bueno, de hecho, sí es tan característico que, bueno, yo realmente llevo 30 años trabajando en ello y durante los últimos 20 me he dedicado a hacer incluso una variedad en la cual todas las semillas son esas, que a mí me decían los mayores, cuando yo era jovencito y cuando yo empezaba en esto, que esas son las auténticas. Y efectivamente, esas lentejas, esas jaspeadas que la autentifican, tienen una mayor calidad. Por eso estamos preparando una variedad para que dentro de pocos años pueda estar en el mercado, porque esa sí que ya es el sumum, es lo máximo, ¿no? En una terciopelado en la boca, en la cual es una cremosidad súper intensa. Además, al tener tanta pigmentación, nos da un sabor todavía más potente, ¿no? en la boca. Con lo cual, pues bueno, esa es un poco esa diferenciación, dentro de que, lógicamente, entendemos que el no experto lo tiene muy difícil, pero sí, que se fijen en esas semillas jaspeadas, que son muy características, porque otras variedades pero tienen un porcentaje menor o menos intenso, pero ese 3-4%, y luego algunas más punteadas, en vez de tener una pigmentación tan importante en el grano, tiene a lo mejor otro 10-15% que son como puntitos verdes oscuros. Esa es la forma, de alguna manera, de asegurarnos, aparte de la contraetiqueta, de que estamos ante una lenteja de la Armuña.
Y ahora que está tan en boga todo el asunto del cambio climático, ¿os está afectando de alguna manera ese cambio climático a la hora de la elaboración, a la hora de la cosecha, a la hora de hacer todo el tema con las lentejas? Sí, sí, sí. Precisamente, cuando oigo hablar, que yo lógicamente no soy ningún experto en cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero afortunadamente trabajamos en el campo y no es lo mismo que el que va a trabajar en una biblioteca o en un colegio. Aquí lo padecemos. Y cuando me dicen bueno, que eso del cambio climático, no, es que aquí tenemos la prueba del 9. Porque las lentejas de la Armuña las sembrábamos aproximadamente los primeros días de octubre, desde que mis abuelos las cultivaban y yo tengo uso de razón, y en los últimos 10, 15 años hemos tenido que retrasar de media un mes las siembras de la lenteja. ¿Por qué? Porque si no, se desarrollaban demasiado pronto, los inviernos son más benévolos, no son tan fríos, y la lenteja llegaba al mes de abril y se florecía. Y esa floración, como aquí tenemos heladas a veces tardías, como ha sido este año, en el mes de abril, incluso primeros de mayo, se nos helaban las flores. Entonces la tendencia ha sido ir retrasando primero una semana, luego 2, y ahora mismo estamos ya en torno a un mes de retraso de las siembras respecto a lo que se hacía hace 20 años tan solo. Y incluso la recogida, ahora mismo ya, bueno, está prácticamente recogida este año, pero antes se empezaba por estas fechas a recoger, es decir, se sembraba un mes antes y se recogía 2, 3 semanas después. Por lo tanto, esto ya no es una apreciación personal, ¿no? Es decir, bueno, esto es no, eso es una realidad. El cultivo no tiene la capacidad de resistencia. ¿Por qué? Porque la temperatura media ha subido y esa temperatura media hace que podamos que tengamos esos problemas derivados, ¿no? de esas temperaturas, que luego vienen las heladas, que esas no han cambiado. Curiosamente, esas heladas tardías siguen llegando, igual que llegaban antes, pero la temperatura media es la que hace que el cultivo vaya demasiado avanzado y luego nos queden problemas en la parte final, que es la más importante para la lenteja, para culminar el ciclo. Y de hecho estamos teniendo muchas malas cosechas los últimos años. Este año afortunadamente no va a ser una cosa del otro mundo, pero bueno, es una cosecha aceptable. Pero es que llevábamos 2 cosechas muy malas y se nos juntan demasiadas cosechas malas. Y sobre todo es eso, debido al cambio que la propia planta, el propio cultivo está experimentando como consecuencia de esas condiciones meteorológicas. Por ejemplo, Nicolás, nosotros que estamos ahora mismo aquí en los estudios centrales en Madrid, si queremos conseguir las lentejas, ¿dónde podemos adquirirlas? ¿Dónde tenemos que ir para comprar esta lenteja de la Armuña? Bueno, pues afortunadamente la distribución ha mejorado mucho. Lógicamente no es una lenteja que aparezca, que la vayamos a encontrar en la tienda de la esquina, en todas las tiendas de la esquina. ¿Por qué no? Porque la producción, estamos hablando, aquí producimos calidad, no cantidad, pero sí que es verdad que hay ya grandes superficies, casi las principales cadenas de distribución, todas ellas tienen la lenteja de la Armuña en sus lineales, dígase Carrefour, Alcampo, en algunos establecimientos de Leclerc, el Corte Inglés, Hipercor. Bueno, es posible que me olvide el Lupa. Hay varias cadenas de distribución que tienen implantación a nivel nacional, que tienen nuestra lenteja en sus lineales, y luego aquellas tiendas especializadas que lógicamente quieren tener los mejores productos, pues también suelen ser habituales clientes, ¿no? de nuestros envasadores, de nuestra lenteja de la Armuña, y la tienen a disposición. Pero bueno, a nivel más global, pues siempre lo más fácil es recurrir a las grandes distribuidoras, a los grandes hipermercados, que son los que ya tienen el producto desde hace varios años, y bueno, pues hacen que aquellos que quieren consumirla, que quieren comprarla, puedan encontrárselo en este tipo de establecimientos. Pero también creo que es lógico decir que a día de hoy que ha cambiado mucho la vida en los últimos 4 años, por desgracia, en algunos casos por la pandemia, pero que hoy en día, si alguien quiere conseguirla, sabe que de forma directa, de forma online, a través de teléfono, de los portales de comercio online,
se pueden conseguir. Se puede poner en contacto uno con un operador registrado en la IGP y no hay ningún problema en que te envíen un pedido con unos kilos, que tienes producción para todo el año, porque la lenteja con 6, 8, 10 kilos normalmente se hace el año, y realmente el costo no es importante, y puedes disponer, si en tu establecimiento habitual donde compras, donde adquieres la compra general, no las tienes, una de dos, o les pides que las tengan en sus lineales, o las pides directamente en origen, que ya digo, hoy en día es relativamente sencillo el conseguirla. Muy bien, estupendo. Ya lo saben nuestros oyentes, más pistas no se les pueden dar. Y sobre todo que no olviden que la lenteja de la Armuña, cabe destacar también, no hemos hablado, y con esto tenemos que despedirnos, Nicolás, pero quiero recordar que son la riqueza que tienen proteínas, en fibra, el famoso hierro que nos decían las abuelas, come lentejas que tienen hierro y calcio, es en las de las Armuñas, decís que es un 50% superior a las otras lentejas. Querido Nicolás, un placer estar contigo, oír toda la disertación que nos has dado sobre la lenteja, y espero que tomen nota todos nuestros oyentes. Pues muchas gracias por esta oportunidad de hacernos llegar hacia los oyentes, y bueno, pues que también muy agradecido, ¿no?, por estar, y encantado de estar en vuestro programa. Muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Nada. Ay, Salamanca la blanca, famosa en el mundo entero, con tus sillares de oro como caídos del cielo. Salamanca, Salamanca, pero qué bonita es, todo es cultura y arte, y la cuna del saber. Es una hermosura, dice todo el que la ve. Salamanca, Salamanca, pero qué bonita es. Esa ribera del Tormes con ese puente romano, junto a tus dos catedrales cogiditas de la mano. Salamanca, Salamanca, pero qué bonita es, todo es cultura y arte, y la cuna del saber. Es una hermosura, dice todo el que la ve. Salamanca, Salamanca, pero qué bonita es. Esa casa de las Conchas, al lado la Clerecía, el Palacio Monterrey, la iglesia de la Purísima. Salamanca, Salamanca, pero qué bonita es, todo es cultura y arte, y la cuna del saber. Es una hermosura, dice todo el que la ve. Salamanca, Salamanca. Salamanca, Salamanca. Querido Juan Ignacio, te ha tocado. Qué maravilla, la verdad es que vale la pena hablar del patrimonio y del valor universal excepcional de Salamanca. Hablar de su universidad, hablar, como comentábamos al principio, de sus catedrales, es decir, hablar de todo lo que tiene, porque Salamanca es una antigua ciudad universitaria situada al suroeste de España, para los que nos escuchen de fuera, en la comunidad de Castilla y León. Los cartagineses conquistaron la ciudad en el siglo III a.C. y después se convirtió en un asentamiento romano antes de ser gobernada por los árabes hasta el siglo XI. La universidad, una de las más antiguas de Europa, alcanzó su apogeo durante el siglo de oro de Salamanca. El centro histórico de la ciudad cuenta con importantes monumentos románicos, góticos, árabes, renacentistas y barrocos. Y la Plaza Mayor, con sus galerías y soportales, es particularmente impresionante. Pero cuando entramos por Salamanca, por lo primero que hacemos es por un puente romano que cruza el río Tormes al sureste de la ciudad. Y numerosas estructuras aún dan testimonio de la historia milenaria de la antigua Salamanca. Entre los ejemplos destacables podemos encontrar la Catedral Vieja de San Marcos del siglo XII, el Palacio de la Salina y Monterrey del siglo XVI y sobre todo la Plaza Mayor, que fue construida entre 1729 y 1755.
pero la ciudad debe sus características más esenciales a la universidad, que es lo que le caracteriza. El notable conjunto de edificios de estilo gótico, renacentista y barroco, que entre los siglos XV y XVIII surgieron en la institución que se autoproclamó madre de las virtudes, las ciencias y las artes, convierte a Salamanca en un ejemplo excepcional de la antigua universidad y de las más antiguas del mundo, como decía antes, junto con Oxford y Cambridge. La Escuela Catedralicia de Salamanca existió ya a finales del siglo XII. El edificio universitario más antiguo de Salamanca, actual rectorado, es el antiguo Hospital de Estudio, construido en 1413, iniciándose el último elemento del programa constructivo en 1533. Y además, Luis, te diré que Salamanca ofrece uno de los ejemplos más antiguos de instalaciones universitarias concebidas como tales y no como facultades. Sin embargo, la ciudad también contaba con muchas facultades que generalmente eran instituciones caritativas con estrechos vínculos con la universidad. Hay que recordar, y esto me gustaría resaltarlo, que muchas de las universidades que existían en aquella época tenían las zonas en las que estudiaban los hijos de las familias ricas y había otros que eran los hijos de las familias pobres. Entonces, cada uno tenía su misión dentro de las universidades y quiero recordar que los de las familias pobres, en muchos de los casos, lo que hacían era trabajar para atender a los de las familias ricas. Sí, lo conocía. Era tremendo. Lo conocía por Alcalá de Henares, pero efectivamente era el modus vivendi que había entonces, o sea, no quedaba otra. O sea, era una especie de la beca, cuando me consigo la beca, pues claro, trabajando de esta manera, ¿no? Efectivamente. Además, ya que mencionas Alcalá de Henares, aquí estamos hablando de una ciudad que luego puso una universidad y si hablamos del caso de Alcalá de Henares, es una ciudad que es una universidad que se hizo y alrededor de ella se creó una ciudad. Con lo cual es el camino inverso entre lo que es la Universidad de Alcalá de Henares y lo que es la ciudad y lo que es la de Salamanca. De verdad es que la mayor parte de los edificios que están ubicados en la zona antigua, en el casco antiguo, y sin embargo también forman parte de la propiedad otros monumentos alrededor de las áreas que están protegidas. Y todos son magníficos ejemplos de arquitectura religiosa perteneciente a diferentes estilos. Las iglesias románicas de San Marcos, San Juan de Bárbaros y San Cristóbal, los conventos de las Claras y Santa Teresa, la iglesia gótico-renacentista de Santi Spiritus y el colegio de las irlandesas. Y después continuaremos con lo que a ti te gusta tanto, que son los criterios. Claro, por eso me lo guardo para el final. Ahora vamos. Y en las noches calladas de Salamanca, cuando la luna se baña con los luceros, los salmantinos rompamos a la chiquilla, entre trigo que parecen oro viejo. Sus canciones llevan prendida en el aire un piropo con aroma de los montes, bajo el cielo azul sereno de Castilla, que se besa amoroso con el tormento. Salamanca, tierra mía, te llevo en el corazón y por eso yo te canto las notas de mi canción en las noches calladas de Salamanca, cuando la luna se baña con los luceros, los salmantinos rondamos a la chiquilla, entre trigo que parece oro viejo, sus canciones llevan... Te he cortado un poquito, Juan Ignacio, porque no voy a dejar de pasar la maravillosa situación que tenemos, porque tenemos una persona que amablemente ha aceptado nuestra invitación y que vamos a hablar precisamente de nuestro caviar español. Vamos, no,
es para cortar, ¿eh? Es para cortar y para que nos ponga ahora, bueno, pues que nos deje salivando. Ahora que nos deje los dientes largos, sí. Exacto. Bueno, como no, hablando de Salamanca, no podemos obviar la denominación de origen de Guijuelo, denominación de origen protegida de Guijuelo. Y como en el caso anterior, como hemos hablado con Nicolás Armenteros y hemos dicho que son los que realmente conocen y saben, pues nosotros lo que intentamos es preguntarles a ellos en nombre de todos nuestros oyentes para que nos vayan ilustrando y explicando y contando sus maravillosos productos que tienen. Don Rafael Bolívar, presidente institucional de la Denominación de Origen Protegida de Guijuelo. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Muy bien, pues esperemos que pasemos un rato simpático, agradable. Hombre, hablando siempre de jamón. Claro, y virtualmente deleitándolo. Cuéntenos, ¿por qué ese Guijuelo tiene esta denominación y sobresale tanto? ¿Por el tiempo, por los cerdos, por la alimentación, por el entorno? Díganos. Bueno, pues al final es un producto que es un conjunto de una serie de características, empezando por los cerdos. Son cerdos de un prototipo concreto, no es cualquier cerdo, tienen que tener un manejo y una alimentación adecuado, una edad, y sobre todo tienen que ser terminados en su alimentación y en su crianza con alimentación de bellota. En un sistema muy español que se llama montanera, que no solamente el cerdo come bellota, sino que además el cerdo come hierba en el campo, come otras cosas complementarias a la bellota, y con ese animal es con la que se elabora el producto, pero no solamente hay que tener el animal, hay que elaborar un producto que es de una larga elaboración, un jamón normal, de no mucho peso, necesita hasta 3 años mínimo para que tenga las características adecuadas de elaboración, y además hace falta unas características del entorno en cuanto a temperatura, humedad, régimen de aireación, etcétera, que hacen que ese producto se configure como es. Por eso la zona de Guijuelo tiene unas características privilegiadas para la elaboración del jamón y de otros productos, no solamente del jamón, de otros productos del cerdo ibérico, que junto con la materia prima es lo que le dan esa singularidad y esas características tan peculiares, ¿no? Y Rafael, ya que nos estabas comentando todos esos aspectos, ¿cuál es el aspecto, digamos, diferenciador con otros tipos, con otros tipos que no son vuestros? Bueno, fundamentalmente hay una característica diferencial o varias características diferenciales que son, primero, por la manera de elaborarlo, nos permite hacer un jamón dulce, es decir, necesita muy poca sal, porque el entorno natural hace que no necesite una gran salazón el producto, eso le da un dulzor característico. Otra cosa también muy característica de nuestro producto es el grado de infiltración grasa. Un jamón ibérico de nuestras características tiene que ser que tenga una infiltración grasa muy adecuada entre la fibra muscular, lo que nosotros llamamos infiltración intramuscular, homogénea, es decir, que no esté separada la carne de la grasa, tiene que ir todo junto, porque en la grasa es donde además se concentra, además es una grasa muy rica en ácido graso monoinsaturado, es decir, que es una grasa muy, muy saludable, lo que le da unas características muy peculiares al jamón, y yo me referiría a esas 3 características básicamente: la jugosidad por la infiltración de grasa, lo bajo en sal y las características saludables del producto. Esta grasa es ácido oleico, ¿no? En una alta proporción es ácido oleico, pero no solo. Que es una de las características fundamentales que tiene el jamón de bellota.
Y que luego, tiene una altísima proporción ya, de ácidos grasos monoinsaturados, que son los buenos, y más de la mitad es ácido oleico. ajá. Eso hace que los cerdos, los jamones de Guijuelo la carne tiene un color muy intenso, ¿no? Que va del rojo púrpura al rosa, ¿no? Sí, tiene que ser un color intenso que se lo da su tiempo de maduración, su tiempo de curado, ¿vale? Y tiene que ser un color característico, no excesivamente oscuro, ni excesivamente rosa o rojo, ¿no? Es un color muy característico, porque si es muy oscuro es que tiene poca infiltración grasa y entonces no es un buen producto, o bien se ha pasado de curación y entonces se ennegrece un poco el color. Si está excesivamente rosa, posiblemente es que no esté todavía bien curado el producto y por tanto el color es una característica importante. Pero no es la más importante. La más importante se nota en su palatabilidad, en su sabor, en sus aromas, ¿no? Es un producto que no solamente te sacia, sino que además te hace disfrutar de esos aromas peculiares, de ese sabor tan peculiar. Incluso algunos hablan de ese retrogusto que tiene el jamón, ¿no? Antes hablaba y comentaba con el anterior invitado sobre las lentejas de Armuña, que cómo había influido o cómo está influyendo el cambio climático en el tema de las lentejas. ¿A vosotros cómo se está influyendo el cambio climático? Si es que consideráis que hay cambio climático, porque hay gente que ya sabéis que lo niega. Bueno, negar el cambio climático es un poco absurdo. El clima cambia todos los días. Ayer teníamos calor, hoy está lloviendo, es decir, que cambia el clima no se puede negar. Que hay grandes cambios cíclicos del clima tampoco se puede negar. Lo que ya a lo mejor no nos ponemos todos de acuerdo es por qué cambia el clima y las causas y los efectos, ¿no?, que puede tener esos cambios. Bueno, a nosotros también nos está afectando fundamentalmente en una cosa. No está todavía muy medido, pero sí hay un cierto cambio y es que las montaneras se están adelantando, son más cortas, son antes, se están produciendo antes y además son más cortas. Eso hace que el cerdo en menos tiempo tenga que reponer los mismos kilos. Y eso está haciendo al mismo tiempo que las montaneras del norte que se prolongaban, bueno, del norte me refiero de la zona norte de la dehesa española, estamos hablando del norte de Extremadura, Salamanca, etcétera, que antiguamente eran, bueno, hace unos años, se prolongaban más en el tiempo, eran más tardías, ahora también se están acortando, es decir, prácticamente a finales de febrero o mediados de marzo, ya prácticamente han terminado las montaneras. Hasta ahora no hemos observado que eso tenga una incidencia muy grande sobre lo que es la elaboración del producto. Pero sí en la cría de los animales sí estamos observando este fenómeno que se refiere fundamentalmente a la dehesa. Hay un tema que yo quería comentar al principio, se me ha pasado un poco porque para hablar del origen de la calidad del cerdo y tal, también es cierto que el origen, o sea, el cerdo que vive en libertad, necesita un recorrido, ¿no? Al día tiene que hacer una serie de kilómetros para que se dice, ¿no? Para que esté perfectamente listo, ¿no? Sí, y además esa movilidad que tiene que tener el cerdo es diferente a lo largo de su vida, ¿vale? Los animales jóvenes se tienen que mover mucho más, los animales jóvenes tienen que pasar una parte importante de su vida creciendo y no engordando, para entendernos el público que lo entienda, ¿vale? Y en las fases finales, digamos en las fases ya finales de cebo, el cerdo se tiene que mover, se tiene que seguir moviendo, pero en menor medida. Ese ejercicio que va haciendo el cerdo, que conforme va cebándose más, conforme está más gordo, cada día es menor el ejercicio, por así decirlo, pero sí es muy importante porque es lo que contribuye
fundamentalmente, primero, al tono muscular, con lo cual es una fibra muscular, digamos, con menos proporción de agua, con más miosina, es decir, una fibra muscular, digamos, más trabajada. Pero sobre todo influye esa crianza lenta en la infiltración grasa. Se nota muchísimo. Un animal que se ceba sin moverse, la grasa, digamos, no está entre la fibra muscular, sino que la grasa está adosada por fuera. Entonces se queda la masa muscular sin grasa y la grasa está, digamos, separada, la grasa de la carne. Un animal que ha tenido este tipo de crianza es lo que hace que ese crecimiento lento y ese engordar lento y ese crecer lento del animal vaya acompasando la grasa con la infiltración dentro del tejido muscular. Por eso es fundamental el tipo de manejo para este tipo de animales y para este tipo de productos, claro. Y Rafael, si hablamos de la producción y la distribución, ¿qué producción es la que tenéis vosotros y dónde distribuís? Nosotros, la denominación de origen actualmente produce en torno a, certificamos en torno a 50.000 animales que producen en torno a 100.000 jamones y 100.000 paletas aproximadamente. Algunos, por lo que sea, no termina el proceso y no se puede certificar. Y normalmente las áreas de distribución siguen siendo las tradicionales, fundamentalmente los mercados de Madrid, el norte de España, Barcelona, el Levante. El 90% o el 95% de la producción de jamón de denominación de origen se vende en España. Todavía los mercados exteriores y fundamentalmente los mercados europeos, que son unos mercados potencialmente bastante buenos, pues todavía no se han explorado. Yo pienso que es fundamentalmente porque todavía el mercado español puede absorber perfectamente nuestra producción e incluso un poco más. ¿Y tenéis algún interés en el mercado chino? No, ninguno. La denominación de origen, ninguno. Explicarle a un chino que es un jamón de denominación de origen es muy complicado. Bien es cierto que hay un segmento de población en China que por su poder adquisitivo podría perfectamente comprar jamón ibérico y a buen precio, pero pensamos que es un producto para un consumidor que no lo conoce, necesita un tiempo para conocerlo, saber apreciar el producto, etcétera. China es un mercado muy complicado, requiere un esfuerzo enorme de penetración y al final no tenemos un volumen, es decir, la relación costo-beneficio pues no se le ve. Sí, para este tipo de productos, para otro tipo de productos donde podemos hacer miles de millones de jamones de otro nivel, pues sí podría ser interesante, pero para este tipo de productos tan exclusivos, no, hasta ahora no le hemos visto interés y realmente, incluso sí que ha habido interés por parte de los chinos, han llegado algunas veces. Bueno, y cuando ven, efectivamente, pues ya no lo ven tan atractivo para aquel mercado, ¿no? Por estas dificultades que yo le estaba comentando. No, está claro que si no tiene retorno, pues no hay que abrir o intentarlo hacerlo. Una pregunta. Nosotros en este sentido, si me permiten, sí, estamos mucho más enfocados a abrir el mercado de alta gama dentro de la Unión Europea, que todavía hay un segmento de consumidores de un alto poder adquisitivo, consumidores que conocen muy bien los productos de excelencia, consumidores que cuando le mostramos este producto les encanta, consumidores que además conocen y reconocen el sello de denominación de origen. Los tenemos en la puerta de casa, no hace falta ningún esfuerzo para ir a vender. Entonces, la verdad es que teniendo este mercado aquí en la puerta de casa, es absurdo plantearnos en nuestro caso el mercado chino, ¿no? Pues usted lo ha dicho, don Rafael, enhorabuena por tener el premio gordo, la lotería, por tener un producto tan exquisito y tan excelente que la verdad, como también hemos comentado al principio, se ha dicho,
no solamente es el momento donde lo estás degustando, sino ese regusto que luego te queda tan agradable. Don Rafael, ha sido un placer. Igualmente. Le tengo que despedir dejándole abierto el micro para otra posible ocasión, pero el tiempo es el tiempo en la radio. Pero muchísimas gracias por su intervención, por abrirnos los ojos y por volver a poner en el mapa, hace tiempo que ya está, pero vamos, en todos los sitios. Y sobre todo creo que ha sido muy instructivo el que, dando los pasos, explicando cómo se hace y de la manera que se hace, entendemos. Yo creo que va a ayudar a entender el por qué tiene esos costos un buen jamón de reserva o de guijuelo de cerdo ibérico, ¿no? Que no es, tengo un jamón, le corto la pata y a comerlo ya está, sino que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que alimentarlo y hay que degustarlo. Don Rafael, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Y siempre busquen el sello de denominación de origen. Es la garantía de un producto certificado que lleve su sello, que lleve pues su contraetiqueta o su etiqueta numerada de la denominación de origen, porque lamentablemente en este mundo también hay un cierto nivel de fraude. Por eso nuestro programa se llama Viajan Do, de denominación de origen. Muy bien. Buenas Encantado tardes. y a su disposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, esos criterios que me decías tú que tenías por ahí. Vamos, no te voy a dejar sin criterios bajo ningún Pero concepto. ya sabes que me los tienes que decir subiendo el Tourmalet, a rapidísimo. Hay 3 criterios, el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 4. El criterio 1 es la plaza de Salamanca, que fue construida por decisión solemne del rey Felipe V en 1710. Luego el criterio 2 es bueno, pues que todo lo que tiene alrededor, como son las catedrales, están también declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y luego el criterio 4, por resumirlo mucho, bueno, que aunque fundada más tarde que la de Bolonia, París y Oxford, la Universidad de Salamanca ya se había consolidado como una de las mejores instituciones académicas de Europa en 1250. Entonces, bueno, pues que conserva un admirable patrimonio arquitectónico que ilustra las diversas funciones de una institución universitaria en el mundo cristiano. Y la verdad es que vale la pena visitar Salamanca. Y revisitar. Exacto. Luego también hay un aspecto muy importante que ya hablaremos otro día porque hoy ya andamos justos de tiempo, que será la reserva de la biosfera de las sierras de Béjar y de Francia, que se encuentran también en la provincia de Salamanca y que es muy importante. Por supuesto, como decimos siempre, viajando va a tener segundas partes, con lo cual, y gracias a Dios por la cantidad de documentación y cosas que se nos quedan. Bueno, pues queridos oyentes, espero que se les haya pasado el tiempo gratamente y tan rápido. Bueno, tan rápido no, porque si uno está degustando una cosa, no quiere que pase muy rápido, pero intentamos siempre en Viajando, pues que sea ameno, que lo pasen bien, que aprendan como aprendemos nosotros, que les sirva para tomar notas de cuando tienen que comprar cualquier producto, saber exactamente las pequeñas indicaciones o grandes indicaciones que les damos. Y nada más, emplazarles para la semana que viene, que no se vayan, aunque empiecen las vacaciones, aunque empiece el buen tiempo. Y muchos a lo mejor nos estarán escuchando en el coche yendo ya a su lugar de vacaciones. Que sepan que, aunque estén de vacaciones, sábados y domingos hay que escuchar Viajando. Exacto, y yo quiero despedir. Que sepan que mañana también, domingo, a las 8 de la tarde, estará en antena. Por eso.
Y quiero dar las gracias a nuestro querido David, que le voy a llamar el Tijeras porque siempre me está cortando y diciendo que se ha acabado el tema. Es el que pone orden. Sí, pero bueno, lo hace de todo cariño. A ti, Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar. A Carmen, que triunfe, la Bella Soprano, y un servidor encantado de compartir el tiempo con ustedes. Y Les el dejamos martes siempre en patrimonioactual.com. y les dejamos, como siempre, viajando.